La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249 por si desean comunicarse con nosotros. El pasado lunes, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el virus del Zika, presente ya en 24 países de América Latina, como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Pero qué significa esto? ¿Y qué es realmente para las personas que todavía lo desconocemos? ¿Qué es el virus del Zika? Bueno, el día de hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de Hospitales Civiles de Guadalajara, para platicar al respecto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Víctor. Gracias por invitarme a estar en tu programa por esta vía y con el gusto de poder brindar alguna información adicional respecto de esta emergencia epidemiológica que, como tú bien señalas, la ha dictado la Organización Mundial de la Salud en los últimos 3 días. Efectivamente, el virus del Zika es un virus que se transmite a través de un vector, a través de un mosco, que es el mismo vector que transmite el dengue, el chikungunya, y que es un vector que está teniendo alta densidad, alta presencia, en particular en países de Centro y Sudamérica, pero en el que también México está teniendo ya casos, en particular 37 casos, el último reporte que da la Secretaría de Salud a nivel federal. Oiga, doctor, sobre todo la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y las diferentes dependencias de salud de prácticamente todo el mundo, están preocupadas por las características de este virus que están afectando de manera muy puntual a las mujeres embarazadas con el tema de la microcefalia en los bebés. Efectivamente, esta enfermedad es una enfermedad en general leve, es una enfermedad que prácticamente no genera mortalidad, pero el impacto más importante que está teniendo y por lo que ha dictado principalmente esta alerta epidemiológica a la Organización Mundial de la Salud es por la hipótesis de que una mujer embarazada que se infecta con este virus, particularmente durante el primer trimestre de su embarazo, puede tener como resultado un bebé con microcefalia, es decir, una alteración congénita en donde el encéfalo y el cráneo son de menor volumen al normal y que pueden tener trastornos en su desarrollo, tanto las funciones mentales superiores como las funciones de motricidad durante las primeras etapas de la vida. En eso consiste precisamente la gravedad del problema, no tanto porque la enfermedad sea una enfermedad grave en sí misma, sino por lo que está generando de riesgo a los recién nacidos de mujeres que se habrían infectado durante el embarazo. Oiga, doctor, ¿de qué manera uno puede prevenir esta enfermedad? O le pregunto por en caso de que haya nada más recomendaciones previas para no adquirirla, de que ya exista alguna vacuna, o qué es lo que puede hacer uno, pues, finalmente, para no tenerle tanto miedo a lo que es considerado como el virus Zika. Efectivamente, no hay vacuna y las recomendaciones son prácticamente las mismas que se dictan para dengue y para chikungunya. Número 1, evitar en lo posible viajar a regiones en donde existe mayor número de casos y particularmente mayor densidad del vector transmisor. Y esto para la población general, pero con mayor énfasis precisamente para las mujeres embarazadas o que están en planeación y búsqueda de un embarazo. En el caso de nuestro país estamos hablando principalmente de los estados de Tabasco, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, que es en donde mayor número de casos se han reportado.
evidentemente países de Centroamérica y los países de Sudamérica que están teniendo mayor impacto en cuanto al número de casos son precisamente Brasil y Colombia. Entonces la Organización Mundial de la Salud sugiere evitar viajar a estas regiones. Número 2, en el caso particular de el saneamiento de nuestras casas y nuestros entornos inmediatos, pues es precisamente la descacharrización, el evitar que existan aguas residuales estancadas como en fuentes, en piletas, en tinas, en tinacos que no están tapados. Todos esos son fuentes a través de las cuales la reproducción del mosco es mayor. El número 3, pues, es la utilización de mosquiteros. El número 4, la utilización de repelentes, particularmente cuando vamos a estar en zonas donde hay más mosquitos transmisores, más especies de Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son los moscos transmisores de estas enfermedades. Y bueno, en el caso de la autoridad sanitaria, pues llevar a cabo un mayor número de intervenciones en cuanto a nebulización para reducir el número de moscos en los lugares en donde este prevalece, particularmente en ciertas colonias y en ciertas regiones del país. Doctor, cada vez que surge algún tipo de epidemia de este tipo que empieza a afectar a diferentes países de manera relativamente rápida, también empieza a circular a través de las redes sociales e incluso de boca en boca muchísimos rumores al respecto de la enfermedad y muchísima desinformación también. Le comento esto porque de unos días para acá se habla, usted señala que el método de contagio es a través de la picadura de un mosquito de la Aedes aegypti o de la otra especie que usted señalaba hace unos instantes, pero también en las redes sociales está circulando por lo menos el rumor o la desinformación, y corríjame si estoy equivocado, de que también se puede contraer el virus Zika a través del contacto sexual. Es hipotético. De hecho, se ha hablado de un caso reportado en los Estados Unidos. Sin embargo, es hipotético porque tampoco se ha podido dilucidar el que la persona supuestamente contagiada por esta vía no tenga también o no haya tenido también contacto con el vector. En general, estas enfermedades, Zika, dengue y chikungunya, se transmiten a través de estos vectores. Cualquier otra vía de transmisión, incluyendo la vía de transmisión de humano a humano, es prácticamente nula, y creo que más que otra cosa debemos centrar nuestra atención a las medidas tendientes a resolver que exista tantos vectores, tantos moscos en nuestro entorno inmediato, en nuestras comunidades, y ahí la participación de la autoridad sanitaria, pero también la participación comunitaria es fundamental. Nadie puede asegurar en este momento que exista transmisión sexual del virus de Zika, como tampoco de los otros virus que se transmiten por vectores, como es el caso de dengue, de chikungunya, particularmente las tres principales enfermedades transmitidas por esta especie de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Doctor, ¿hay casos registrados en el estado? Sí, en el estado de Jalisco hay un caso reportado, hay 37 casos confirmados en el país, uno es de Jalisco, hay uno en Nuevo León, hay casos en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y en Campeche también hay casos. Finalmente, doctor, y ya para no quitarle mucho tiempo, la Organización Mundial de la Salud solamente ha declarado este tipo de crisis en 4 ocasiones, corríjame si estoy equivocado. Cuando fue el caso de la influenza H1N1 en el 2008-2009, el caso de la polio en el 2014, el ébola también en el mismo año, y ahora el Zika en este 2016. ¿Qué significa que se declare una enfermedad como una crisis de salud pública mundial? Lo que significa es que la propia Organización Mundial de la Salud y los países
integrantes de la misma deberán acatar las medidas que se dictan en esta resolución. Son aproximadamente 14 medidas. Sería un poquito difícil repasarlas y detallarlas en este momento, pero esas medidas convenientemente las debe acatar preferentemente todo el mundo, pero los países miembros de la Organización Mundial de la Salud deberán participar activamente con el propósito de lograr un control de esta emergencia epidemiológica. En general, tiene que ver con las que ya he comentado y me atrevería a agregar dos más. Una de ellas es la creación de un grupo de estudio para el desarrollo de una vacuna y la adecuada y pronta atención y diagnóstico, sobre todo de las mujeres embarazadas que presenten sintomatología y preferentemente retrasar o replantear un embarazo en los lugares en donde existe más alto impacto epidemiológico, como en algunas zonas de Brasil y de Colombia, por el riesgo que comentaba de microcefalia en los productos de estas mujeres. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, como siempre me da muchísimo gusto saludarlo y platicar con usted. Espero que pronto nos vuelva a acompañar aquí en cabina para platicar de este y de sin duda muchísimos otros temas que están manejando ustedes a partir de los hospitales civiles. Con todo gusto, Víctor. Siempre estaremos atentos a poder acudir a tu llamado y particularmente poder ofrecerle a la población alguna información adicional en salud que sea de su interés y que tenga particular utilidad, sobre todo en casos como el que nos ocupa, en donde sí hay una emergencia epidemiológica. Muchísimas gracias, que pase usted un excelente día. Igualmente, Víctor, un abrazo. Bueno, pues ahora tiene usted la voz de uno de los especialistas de aquí de Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara. ¿Qué significa que se ha declarado una enfermedad como crisis de salud pública mundial y cuáles son sobre todo las medidas de prevención? Una crisis, nada más para que usted tenga el dato, de salud pública mundial sucede cuando se cumplen 2 de los siguientes 4 puntos. Que su impacto en la salud sea grave, que sea inusual o inesperado, que se ponga en riesgo el turismo y el comercio internacional y que pueda traspasar las fronteras. Cuando se cumplen 2 de estos requisitos, de estos 4 puntos, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud declara una enfermedad como crisis de salud pública mundial. ¿Y qué cree? El Zika cumple con los 4 requisitos.